Pruebas de aforo. La prueba de aforo es la principal herramienta disponible para el estudio del comportamiento de los pozos, así como la predicción de caudales, tanto el crítico como el recomendable, y para la obtención de valores preliminares representativos de las características de los acuíferos. El objetivo esencial de las pruebas de aforo es la construcción experimental de las curvas características de los pozos, que adoptan formas rectilíneas y parabólicas, y que son la solución de la fórmula de Dupuit para diferentes casos. Esta fórmula o ecuación se basa en las siguientes hipótesis, las cuales se deben cumplir para el establecimiento teórico del flujo hacia los pozos. 1. Establecimiento de un régimen del equilibrio del cono de abatimiento. 2. El agua y la roca son incomprensibles. 3. Las superficies equipotenciales del flujo son planas, lo que significa que la velocidad horizontal del agua es constante en una misma vertical. 4. La ecuación de Darcy es válida, lo que significa que la velocidad es proporcional al gradiente hidráulico. 5. La componente vertical de la velocidad es despreciable en comparación con la componente horizontal. 6. El medio es homogéneo e isotrópico. 7. El radio de influencia del pozo es constante en el tiempo. A continuación, se describen los desarrollos teóricos de la ecuación de Darcy para obtener las curvas características. Para acuíferos libres tenemos que, partiendo de la ecuación de Darcy, se tiene lo siguiente. Caudal es igual a conductividad hidráulica por gradiente hidráulico por superficie. Obtenemos que caudal igual a menos C diferencial al cuadrado más C diferencial 2 veces la altura, que es una ecuación cuya fórmula general es y igual a x cuadrada menos abx, que corresponde a una función parabólica de segundo grado, que puede ser resuelta por un método gráfico, al construir experimentalmente la curva característica caudal-abatimiento, con los datos obtenidos de las pruebas de aforo. Por otro lado, para acuífero confinado tenemos que, partiendo de la ecuación de Darcy, se tiene lo siguiente. Caudal es igual a conductividad hidráulica por gradiente hidráulico por espesor del acuífero. Obtenemos caudal es igual a menos C diferencial al cuadrado más C diferencial 2 veces la altura, que es una ecuación que corresponde a una recta cuya pendiente es C igual a 2.73 KE sobre logaritmo de R sobre R, y que puede obtenerse de manera experimental al graficar los datos obtenidos en la prueba de aforo para los primeros escalones, ya que para abatimientos más fuertes el comportamiento es complejo. Bajo estas circunstancias, la ecuación de Dupuit no es válida, dado que el abatimiento es superior a 25% de la altura piezométrica. Para abatimientos importantes, la ecuación de la curva de depresión es del tipo diferencial igual a pérdidas de carga en el acuífero más pérdidas de carga en el pozo. Esta fórmula corresponde a una parabólica, cuya solución es posible obtener al graficar los datos abatimiento caudal, obtenidos de manera experimental en la prueba de aforo para caudales o escalones importantes en acuíferos confinados. Requisitos para realizar las pruebas de aforo. Cuando se realiza una prueba de aforo para determinar las características del aprovechamiento, es preciso que el lugar cumpla con las siguientes condiciones o requisitos que facilitarán no solo la ejecución de la prueba, sino también la obtención de la interpretación de los datos que permitan evaluar los parámetros. Con respecto a la hidrología subterránea, debe cumplir con que el acuífero sea lo más homogéneo posible y responda a un modelo sencillo, libre, confinado, etc. Que no existan bombeos próximos u otras actividades que provoquen variaciones en el nivel del agua subterránea. Que el agua bombeada no vuelva al acuífero y si el acuífero es libre, que el nivel freático sea lo suficientemente profundo como para no tener efectos por evapotranspiración. En cuanto a los recursos económicos, debe cumplir con que el pozo pueda ser probado durante un periodo de tiempo prolongado, que se facilite y sea barata la eliminación del agua bombeada sin crear problemas a terceros, que en caso de pagar indemnizaciones por uso de pozo, afectaciones a cultivos o instalaciones sean menores y que el equipo de bombeo sea el adecuado a fin de evitar la repetición de la prueba por falta de confiabilidad de los datos obtenidos con un equipo de bombeo de baja potencia. Para la operación del equipo debe cumplir con que el pozo haya sido desarrollado correctamente con anterioridad y que esté limpio, sin sedimentos en el fondo. Que existan facilidades para medir el caudal extraído del pozo. Que sea fácil instalar la tubería o canal de desagüe o que la tubería existente desaloje el agua lo suficientemente lejos para evitar la recarga, principalmente cuando se trata de acuíferos libres. Además, que sea fácil medir el nivel del agua en el pozo sin obstrucciones. Ejecución de las pruebas. En general se consideran dos tipos de pruebas de aforo, la prueba de aforo a caudal de escalonado discontinuo y la prueba de aforo a caudal escalonado continuo. Cada una se aplica de acuerdo a las condiciones que prevalecen en cada pozo. Prueba de aforo a caudal escalonado discontinuo. Los pasos
a seguir para llevar a cabo esta prueba son los siguientes. Número 1. Con los datos obtenidos durante el desarrollo del pozo se determina el caudal mínimo posible de acuerdo a la capacidad de la bomba y el caudal máximo. Número 2. Se establecen cuando menos 4 caudales de pruebas distintos. Número 3. Se tabulan los valores del caudal, del abatimiento y del caudal específico correspondientes a cada uno de los escalones de prueba obtenidos de graficar las lecturas de abatimiento de nivel del agua y del caudal de extracción. Con los valores representativos de los escalones de prueba se elabora la gráfica de caudal contra abatimiento y la de caudal específico contra abatimiento. Ambas se realizan en el campo. Número 4. Se identifican las posibles anomalías que hayan surgido durante la ejecución de la prueba de acuerdo al comportamiento de las curvas graficadas. Se determina el origen de la variación, las posibles fuentes de error o el desarrollo del pozo defectuoso. Número 5. Se determina el caudal crítico del pozo por inspección de la curva caudal contra abatimiento, de acuerdo a la localización del punto de máxima curvatura de la gráfica. Número 6. Se ubica el caudal recomendable del pozo entre el 75 y 80% del caudal crítico obtenido. Prueba de aforo a caudal escalonado continuo. Estas pruebas es más rápida en su ejecución en comparación con la anterior, debido a que al transcurrir cada periodo de observación, el bombeo no se suspende en espera de que el nivel estático se recupere. Número 1. Se determina el gasto mínimo y máximo a partir de la capacidad de la bomba, de la respuesta del acuífero y de los valores aplicados durante el desarrollo del pozo, sino que se incrementa el caudal de bombeo al escalón siguiente. Al igual que en la prueba anterior, se establecen cuando menos 4 caudales de prueba dentro del intervalo del gasto mínimo y del gasto máximo. Número 2. Cada uno de los caudales seleccionados se aplica de manera constante hasta que el nivel del acuífero se estabilice. Número 3. Posteriormente se incrementa el segundo caudal hasta que el nivel dinámico vuelva a estabilizarse y así sucesivamente, hasta cubrir los caudales o los escalones predeterminados. Número 4. Se tabulan los valores del caudal, de abatimiento y de caudal específico de cada uno de los escalones probados y son datos de las gráficas elaboradas para cada escalón, tomadas de las lecturas de abatimiento del nivel del agua y del caudal de extracción. Número 5. Con los valores representativos de cada escalón de prueba se elaboró la gráfica de caudal contra abatimiento y la de caudal específico contra abatimiento. La elaboración de estas gráficas se realizan en el sitio de prueba. Número 6. Se identifican las posibles anomalías surgidas durante la ejecución de la prueba por la inspección de las gráficas, estableciendo las fuentes de error. Número 7. Se obtiene el caudal crítico del pozo por inspección de la gráfica caudal contra abatimiento, localizado en el punto de máxima curvatura de la gráfica. Número 8. Se ubica el caudal recomendable entre el 75 y el 80% del caudal crítico obtenido. Consideraciones en las pruebas de aforo. Duración de las pruebas. La duración de una prueba de aforo está en relación directa con el tiempo en que se realizan las mediciones. En los acuíferos confinados y especialmente en los semiconfinados, la estabilización puede conseguirse en tanto de caudal como de niveles de agua, pocas horas, pero en los acuíferos libres puede tardarse muchas horas e incluso más de un día. En cualquier caso, la estabilización es difícil de lograr y solo queda clara al momento de graficar de forma semilogarítmica los datos obtenidos. Medición del caudal de aforo. En las pruebas de aforo se debe disponer de un sistema que permita medir el caudal bombeado y apreciar sus variaciones. En general, son preferibles los sistemas continuos de medición del caudal. Los mejores son los vertedores rectangulares, cuando se desean medir caudales grandes, y los vertedores triangulares, cuando los caudales son pequeños. Hay vertedores portátiles que pueden ser instalados en el lugar que se necesite. Un sistema de medición discontinuo, que quizás sea el más utilizado por ser muy práctico, es el basado en el tiempo de llenado de un recipiente de capacidad conocida. El recipiente debe de tardarse en llenar más de 10 segundos a fin de tener precisión en las mediciones. Para caudales de 2 litros por segundo se pueden emplear recipientes de 20 a 30 litros. Y para caudales de hasta 10 litros por segundo se pueden emplear recipientes de 200 litros. Para caudales mayores pueden emplearse depósitos de mayor capacidad. Medición del nivel del agua. Para la medición de los niveles del agua subterránea deben emplearse dispositivos que permitan medir los niveles con un margen de error menor a 1 centímetro y en ocasiones menor a 0.2 centímetros. Los dispositivos recomendados de medición de niveles son los que permiten medir con precisión y rapidez los descensos de nivel. Curva característica del pozo. Uno de los resultados fundamentales de las pruebas de aforo son los datos que permiten elaborar la curva característica del aprovechamiento. Esta curva se obtiene de la relación gráfica existente entre el caudal y el descenso medido en el nivel del agua subterránea en el pozo de prueba. Tipos de acuíferos y curvas características.
Si el acuífero es confinado o semiconfinado, el caudal es directamente proporcional al abatimiento producido. Esto sucede principalmente en los primeros escalones y para caudales y descensos pequeños. De esta forma, la curva característica caudal, en función del abatimiento del nivel del agua subterránea, es una recta que pasa por el origen, mientras que la curva caudal específico en función del abatimiento es una recta paralela al eje de abatimiento. Si el acuífero es libre, el abatimiento del nivel ocasiona una disminución de su transmisividad y por lo tanto el ritmo del descenso es mayor que el del caudal. El comportamiento de esta curva corresponde a una parábola de segundo grado que pasa por el origen, de eje paralelo al eje de caudales. Recomendaciones. No existe una regla específica que se aplique a todas las pruebas de aforo. Cada prueba se lleva a cabo bajo condiciones particulares que rara vez pueden repetirse, pues se realizan en condiciones de espacio y de tiempo diferentes. Un programa de pruebas de aforo, así como su interpretación, deben adaptarse a la información obtenida y ser dirigidos para conocer las características de los pozos. Un programa de prueba de aforo debe comprender como mínimo los siguientes elementos: pozo de prueba, conocimiento de las características constitutivas y geológicas, caudales bajo los cuales se llevará a cabo la prueba, temporada de prueba, estiaje o lluvia, duración global aproximada, dispositivos de medición. Muchas gracias a todos. Esperemos esta información sea de utilidad. Hasta la próxima.